las compañías siempre tienen personas a favor. Hoy en día ya hay mucha más gente a favor que en contra del tema del home office. Yo no diría en contra, más bien diría con dudas muy fuertes acerca del tema del home office. Hoy en día México está cambiando por una cultura mucho más abierta. Yo creo que mucho lo debemos a la generación millennial que nos está enseñando definitivamente a desarrollar todo desde medios y recursos electrónicos más eficientes. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Drinks and Share, el podcast donde hablamos de recursos humanos para todos sin importar su profesión, sin formalismos y sin protocolos. En esta oportunidad platicamos con Daniel Valdés, gerente de ventas a nivel senior en Apex Tool Group. Es egresado del Tecnológico de Saltillo en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con una maestría en Administración y Gestión de Empresas, otra en Contabilidad y Finanzas, ambas en la Universidad del Valle de México, además de contar con estudios en Harvard en Negocios Internacionales. En la entrevista del día de hoy nos platica sobre su experiencia implementando el home office en sus equipos de trabajo y las ventajas que este puede tener para la organización. Nos dice cuáles son las claves para poder establecerlo de forma exitosa según su experiencia y algunos otros datos que les encantarán. Y antes de continuar, quiero pedirles una disculpa por todo el ruido que tenemos de fondo. Este podcast tuvimos que grabarlo en un café llamado Punta del Cielo y había mucho ruido de fondo, pero les traemos este podcast con todo el cariño del mundo, así que comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Drinks and Share. Quiero agradecerle al invitado del día de hoy que está aquí con nosotros, que se llama Daniel Abraham Valdés. Ahorita nos dice cómo le gusta más que le digamos, si a Daniel o Abraham. Él es gerente de ventas a nivel nacional, gerente de ventas senior a nivel nacional en una empresa que se llama Apex Tool Group. Está un poquito interesante porque vamos a hablar sobre el home office y cómo implementarlo, y él siendo gerente de ventas me llama mucho la atención, pero ahorita entraremos a esa parte. Él tiene 14 años de experiencia liderando equipos de ventas, gente, en la parte de manufactura también. Ahorita él nos puede platicar un poquito más, entonces le doy la bienvenida, Daniel. Gracias Gustavo. Bueno, me puedes llamar Daniel, me gusta llamarme Daniel. Te agradezco la invitación y bueno, enhorabuena por tu programa, por tus podcasts y bueno, excelente iniciativa. Gracias. Okay, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Sabemos que vienes ahorita desde Monterrey, acá a Saltillo volando, pero pues agradecemos que estés aquí con nosotros. Y quiero empezar sí con esa pregunta muy puntual pues vamos a hablar sobre el home office y cómo implementarlo. ¿Por qué alguien que está enfocado a las ventas trae este tema a la mesa de una manera muy interesante? Claro, bueno, yo creo que el tema del home office en México primero tuviera que definirse como la disciplina que es el home office, ¿no? Para entender cómo funciona y cómo es que se aplica la acción del home office o la disciplina del home office a nivel laboral. El home office comenzó primero hace unos años en Europa. Esto derivado de las empresas pequeñitas, de las micro y mini empresas, que por situaciones de logística, desplazamientos en las ciudades y lejanías también de los centros laborales a las casas, a los hogares, pues presentaban un reto y mucho desperdicio de tiempo para los empleados poder estar en un lugar para desarrollar sus actividades, su labor. Las empresas comenzaron, sobre todo las empresas pequeñitas, comenzaron a tomar en cuenta la oportunidad de que los empleados desarrollaran esta actividad desde su casa.
Entonces, esta práctica después se lleva a Estados Unidos la adopta para ciertas actividades y después México empieza también a tomar algunas de estas prácticas, sobre todo por las compañías que llegan a México provenientes de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. ¿Cómo funciona? ¿O cómo funciona en la parte de ventas? Bueno, ¿no? pero antes de que empiece a platicar sobre la parte de cómo funciona y todo eso, también otra inquietud que me surge es, ¿cómo fue tu primer acercamiento con esa parte del home office y que tú dices, va, eso es viable implementarlo? Ok. Bueno, yo comienzo mi carrera hace un poquito más de 15 años, 16 años. Yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones industriales. Después tuve una segunda carrera de administración en empresas y una maestría. En estas tres, digamos, niveles o educaciones fueron en una etapa de casi 10 años de separación entre ellas. Y durante esta etapa es que yo veo la evolución de todos los beneficios que traía el tema del home office, sobre todo aplicado a las áreas administrativas, donde no necesitabas específicamente de un lugar para desarrollar tu actividad. ¿Por qué? Pues todos sabemos, ¿no? Hay actividades laborales que requieren de un lugar específico, de un horario específico y también de ciertas características para poder desarrollarla, ¿no? Una persona que está armando un coche necesita de ciertas herramientas, necesita de ciertos horarios, equipamiento, en fin. Entonces eso lo vuelve una operación no viable para hacerla desde un home office, por así llamarlo, ¿no? No puedes llevar toda esa maquinaria a tu casa, equipo, en fin, todo esto, ¿no? Sin embargo, hay otras actividades que son más administrativas, la mayoría administrativas, hay otras operativas, pero en el caso de software, por ejemplo, desarrollo de software, que son desarrolladores, pero también pueden hacerlo desde un lugar remoto, puede ser su hogar o puede ser otro lugar diferente, que sí tienen esta posibilidad de desarrollar con la misma eficiencia o mejor eficiencia aún, la misma labor que desarrollan en una oficina o en un lugar, un lugar específico, un sitio de trabajo. Entonces, el primer acercamiento que yo tuve fue más o menos como en el 2000, tal vez 2003, 2006 aproximadamente, cuando empiezo a ver yo los grupos de ventas y desarrollo de negocios que venían de Estados Unidos, que participaban en ferias de negocios y empezaban a desarrollar oportunidades en México sin necesidad de estar trabajando desde sus oficinas, sus centrales corporativas en Estados Unidos, porque al final del día el negocio se llevaba a cabo donde el cliente estaba y el cliente estaba en México, entonces ellos tenían que estar en México y la relación de trabajo funcionaba perfectamente sin necesidad de haber una supervisión directa o un micromanejo del jefe por parte de la empresa hacia el trabajador. Y funcionaba a niveles de todo tipo, desde vendedores de campo, supervisores regionales, gerentes nacionales, directores de país, vicepresidentes, en fin, a todos los niveles comerciales, inclusive gente de marketing, contadores, finanzas, funcionaba perfectamente, ¿no? Y yo comienzo a ver esta relación del tema de eficiencia contra el tema de oficina, ¿no? Básicamente que eso es lo que el home office explota dentro de sus cualidades como disciplina, ¿no? Sí, de hecho, en días pasados platicaba con alguien que se llama Iván Viveros, que fue el del podcast pasado, y creo que a lo mejor puede ir muy encaminado también a la parte para el administrativo, que puede ser algo como el engagement, ¿no? O sea, nosotros los millennials, y te lo digo porque en el negocio nosotros tenemos una practicante que dice, fíjate que están en mi escuela, me envidian todas porque yo trabajo desde mi casa y ellas tienen que levantarse a las 6 de la mañana para ir a la planta, gastar gasolina y todo eso, y así hay una ponderación también de los ingresos de cada una de las que estaban en la planta y de ella. Dice, pues a mí me sale hasta más beneficioso porque no tengo que invertir en ir hasta allá, yo trabajo desde mi teléfono, entonces no sé. Creo que también es algo cultural, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con ese nuevo chip. Sí, definitivamente. Los valores que explota el home office son hacia ambos lados, definitivamente, ¿no? En la parte del trabajador, todos los puntos que acabas de mencionar son yo creo que el 1, 2, 3 de los beneficios inmediatos del home office, ¿no? Entre ellos, pues evidentemente el tema del gasto
en recursos de coche, gasolina, mantenimientos. En el caso de las ciudades saturadas como el México, Guadalajara, encontrar estacionamiento es un reto. Que incluso, perdón que te interrumpa, ya hay hasta como una propuesta, ¿no? En la Ciudad de México de empezar a implementar el home office de manera más oficial para liberar la parte del tráfico. Es correcto. Esto es a partir de la situación de los congestionamientos, del tráfico, la contaminación y pues bueno, de todas las situaciones que están alrededor del tráfico en la Ciudad de México, ¿no? La saturación también de personas por el metro cuadrado en el centro, en la parte de Polanco, Santa Fe, es impresionante. Ya no hay lugar para tanta gente. Entonces, en la parte del empleado, los beneficios son muy claros, ¿no? Desde la parte económica, la parte de gastos, operación, tiempo. Y yo creo que aquí el tema del tiempo es algo primordial. En ciudades así, en ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Nueva York, otros lugares muy saturados, se calcula que un poquito más del 30%, del 30 al 35% de tu tiempo es gastado diariamente solamente en desplazarte. Es decir, tráfico. Y ahora, adicional a eso, viene el tema de el coche de lo que no circula, encontrar una pensión para tu coche, pagarla diariamente por ese espacio privilegiado de estacionamiento o buscar un diferente, un sistema de transporte pues algo más económico, ¿no? Bicicleta, motocicleta, en fin. Entonces, algo tan simple como el dónde trabajar se convierte en un reto para saber cómo me voy a desplazar, cómo voy a llegar. Y es una lástima porque habiendo tanto talento, habiendo también tantas oportunidades, que te encuentres en el punto intermedio donde no puedes llegar a esas oportunidades, o la gente, el talento no puede llegar a tu empresa porque no hay el tiempo, no estoy cerca de ellos, es complicado, en fin, todos estos factores, el home office se convierte en la solución ideal, tanto para el empleado como para la compañía. Para la empresa definitivamente hay muchas más ventajas, desde la parte de ahorros en espacio, energía por los aires acondicionados y chillers de enfriamiento de las industrias, por todo lo que significa y representa tener un espacio y un lugar disponible para cada persona, y sobre todo la eficiencia de la gente. Y disculpa, antes de entrar a la parte ya de los beneficios para la industria, otra inquietud que he escuchado en algunas personas por la parte del home office como empleado es cómo sé qué es para mí, porque sabemos que estamos en la casa a veces trabajando y está el teléfono que me marca no sé quién y están los hijos a veces que tengo que hacer la comida, esto y el otro. O sea, ¿cómo puedes tener un home office eficiente tú como empleado sin todos los distractores que tenemos en la casa? Claro, bueno, definitivamente es un reto, ¿no? Porque el home office no es un esquema, es una disciplina realmente. Es la misma viene a ser la misma razón que para el empleado que ha trabajado toda su vida en áreas de mantenimiento, de diseño, de manufactura, que ya conocen la estructura de su operación, de su función como un ingeniero de calidad, que va y hace liberaciones de calidad en cliente, en sitio, en Querétaro, en Chihuahua, en Monterrey, que puede ser llamado de cualquier lado, ¿no? Es algo similar en el tema del home office. ¿Cómo sé que aplica para mí? ¿Cómo yo como empleado puedo determinar si mi trabajo puede ser realizado de home office o si necesito de un espacio específico bajo supervisión directa de mi empleado, de mi empresa? Que eso es básicamente, yo te diría que el punto 1 para definir si tu trabajo puede ser hecho desde casa o necesitas estar en una oficina. El primer punto es si necesitas supervisión directa. Okay. Ese es yo creo que el punto más claro y más sencillo de ver. Si mi labor, si mi trabajo, los resultados que tengo que entregar, mi hora a hora constante necesita una supervisión directa, de entrada eso ya te puede indicar que tu trabajo no es viable para un home office. ¿Por qué? Porque ya no depende solamente de ti, ya dependes de otro elemento adicional de persona, otro recurso humano para poder desarrollar tu trabajo. Eso de entrada, pues evidentemente te tiene que colocar donde está también el otro recurso, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto es
si tu trabajo, si tu labor puede ser desarrollada en cualquier lugar. Es decir, puedo trabajar directamente aquí. Ya pasamos el primer punto. ¿Sabes qué? Yo no necesito supervisión directa. Segundo punto, mi trabajo puede ser desarrollado de cualquier otro lugar, desde un café, mi casa, el lobby de un hotel o cualquier otro lado. Si esto es sí, tu trabajo puede ser un home office. ¿Por qué? Porque las condiciones que necesitas, las condiciones que requieres, no son necesariamente de un lugar. Ya pasamos el punto de la supervisión, ahora el lugar. El lugar no necesariamente tiene que ser una oficina en específico. Puedo hacerlo en cualquier lugar, ¿ok? De hecho, he conocido que otra tendencia que está pasando en algunas empresas que es parecido al home office es brindarle a los colaboradores una tarjeta, por decir, de Starbucks para que vayan y se sienten ahí a trabajar, que a lo mejor no se trasladen hasta la oficina, no sé, aquí en Saltillo, que muchas personas trabajan en Derramadero, pues es carretera y es una distancia larga, Claro. de que, ¿sabes qué? Mejor te doy una tarjetita de 1,000 pesos de Starbucks para que te vayas y te sientes a trabajar ahí, como una especie de modalidad también de home office. Claro, dentro de la disciplina del home office, desde la perspectiva de empleador, por así llamarlo, desde la perspectiva de la compañía, hay un método específico de KPIs que utilizas para poder medir el desempeño y el nivel de compromiso de una persona que hace home office, ¿no? ¿Por qué? Porque de inmediato cuando vemos el home office, mucha gente comienza a pensar, bien padre, voy a estar desde mi casa, puedo ver la tele cuando yo quiera, puedo dormir si yo quiero. Entonces, esos son los mismos miedos que tiene la empresa, ¿no? Digamos, el mal uso del home office son los miedos que tiene la compañía de esta herramienta, ¿no? Que mal usada, pues definitivamente es algo contraproducente no solamente para ti como empleado, sino también para la compañía, ¿no? Sí hay empresas que no solamente te brindan la oportunidad del home office, sino aparte te dan las comodidades que necesitas para el home office. Hay empresas que te ofrecen pagar tus servicios de internet y telefonía para que tú puedas desarrollar tus actividades allí, tener tu correo, plataformas de seguimiento de proyectos, CRMs, en fin, todo lo que necesites para que tu espacio de hogar tenga los beneficios y las comodidades de una oficina sin salir de la casa, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué las compañías lo hacen así? Bueno, porque ellos piensan en la eficiencia del trabajador. Y la eficiencia del trabajador comienza desde el momento en el que él sale de su casa, ¿no? Si él sale de su casa para llegar a un lugar de trabajo que está a 1 hora y media y va a gastar otra 1 hora y media o 2 horas de regreso con el tráfico y todo, estás hablando que él está gastando 3 de las 8 horas que él tiene que estar dentro de una labor. Esto evidentemente pues no es eficiente para nadie, ¿no? Y por el contrario, en lugar de beneficiar al trabajador, de volverlo más productivo, de hacerlo de un desempeño más alto, contrarresta todas sus capacidades, su ánimo, su vigor, inclusive hasta su intelecto, ¿no? Ya después de 6, 7 horas de trabajo, las últimas horas se comienzan a hacer más lentas, comienzan a hacerse más pesadas, ¿no? Entonces, crear un ambiente, el tema del home office no es nada más brindarle la comodidad, sino también de crear el ambiente, digamos, idóneo para que esa persona se desarrolle de mejor manera. Ojo, no todas las personas pueden hacer home office, aunque su trabajo lo permita. ¿Y esto a qué voy? Esto es una disciplina, es un tema de disciplina personal. Un home office, una persona que hace home office, tiene que ser automotivado, tiene que ser una persona autodirigida y tiene que ser una persona con una visión muy clara de sus actividades y el desempeño que ellos tienen que entregar, ¿no? Sí, y aquí me surge otra duda. ¿Cómo le puedo hacer yo como empleador, poniéndome desde esa perspectiva, para identificar quién de mi equipo puede y quién no puede hacer home office? Bueno, ahí definitivamente yo creo que es más bien un trabajo muy, muy profundo de la gente de recursos humanos. Definitivamente tiene que haber un análisis de posición, donde recursos humanos junto con el dueño de las posiciones, el gerente o la persona que esté a cargo de esas gentes, tengan la visión muy clara de qué es lo que quieren de cada uno de estas posiciones, más que de las personas de la posición. Y en base a estos resultados deseados de la empresa,
es buscar el perfil adecuado de la persona que va a desarrollar estos resultados, ¿no? Siempre hay esta pelea entre la gente de oficina y la gente de home office. Es esto como los beneficios de uno y de otro, ¿no? Uno trabaja desde su casa, pero este puede trabajar desde su casa, pero puede comenzar a las 7 de la mañana y terminar a las 10 de la noche, trabajando desde su casa, ¿no? De hecho, a veces las personas que hacemos home office, inclusive trabajamos un poco más que las personas que están en un centro de trabajo. Claro, definitivo, ¿no? Definitivo. ¿Por qué? Porque el home office también invita a eso. El home office también invita a extenderte en tus labores. ¿Por qué? Porque estás en tu casa. Puedes tomar un poco más de tiempo para terminar esa idea que tuviste a mediodía, que no la pudiste desarrollar en la mañana. Tienes un poquito más de tiempo para realizar las llamadas que te faltaron. Tienes un poquito más de tiempo para hacer el reporte que va a ser en la próxima semana. ¿Por qué? Porque no tienes que subirte a tu coche y montarte hora y media de regreso a tu casa, ¿no? Perdiendo el tiempo, estando en el tráfico, escuchando el radio. Entonces, realmente el home office bien usado, bien explotado y sobre todo bien medido y controlado puede ser una herramienta eficiente para elevar la calidad del resultado y para mejorar el volumen de los resultados también. Estamos hablando sobre la parte de identificar quién puede y quién no, pero creo que me brinqué la pregunta de ¿cómo le hago para saber si yo empleador, mi operación y el servicio que doy o en la situación en la que esté es viable para hacer home office con mis empleados? Ok, bueno, yo creo que los puntos que mencionábamos al inicio, como tú como trabajador, primero si necesitas una supervisión directa, un espacio específico o herramientas específicas, yo creo que aplica de la misma manera para el tema de la empresa, ¿no? Adicional a esto, la empresa siempre agrega un factor de control. ¿Por qué? Porque las compañías, sobre todo en México, tienen una cultura sobre todo de manejo, ¿no? De control del personal y el manejo de las situaciones bajo dos decisiones al mismo tiempo, ¿no? No solamente el empleado puede tomar una sola decisión, tiene que haber alguien más que esté supervisando estas decisiones. Por eso es que mencionaba hace un momento que los KPIs tienen que ser diferentes. No puedes medir de la misma manera una persona que está en oficina que alguien que está a 5 horas o 6 horas, tal vez en otra ciudad o en otro país, haciendo la misma función pero desde su casa. ¿Por qué? Porque las visiones son diferentes, ¿no? Mientras estás viendo a un empleado sentarse todos los días en su cubículo, la otra persona no sabes qué está haciendo. Literalmente no sabes qué está haciendo en ese momento. Tú solamente ves el resultado al final del día o al final de la semana o del mes, pero no sabes su minuto a minuto qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, aquí es en donde viene, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo sé yo como empleador? Bueno, primero, si cumples con los 3 puntos que mencionábamos hace un momento, desde la perspectiva de la función del empleo, de lo que tiene que hacer el empleado, ¿no? Y yo creo que las siguientes etapas son un poquito más complicadas porque son administrativas. Yo como empresa tengo los instrumentos, la estructura y las funciones en mi departamento de recursos humanos para poder desarrollar el home office. ¿A qué voy con esto? Tenemos como compañía o como departamento la cultura para poder aceptar el home office. Esto es importante, porque las empresas luchan no nada más con la idea propia, sino también con la resistencia del resto de la organización a decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué mi compañero de contaduría, de finanzas, de ventas, sí puede hacer home office y por qué yo como recursos humanos no lo puedo hacer, ¿no? Y empieza este juego y esta balanza entre los empleados y la propia empresa para poder separar las funciones y determinar por qué tú sí y por qué tú no, ¿no? Entonces, creo que las etapas que siguen a continuación son más de administración y de identificación de oportunidades como compañía, ¿no? Ok. Ahorita hablaba sobre los KPIs, de cómo medir la labor de esa persona, ¿no? Que está haciendo home office. Ajá. ¿Cuáles son los, que tú digas, los principales que debo tomar en cuenta para medirlos a ellos? Bueno, todos los KPIs van en función del trabajo de la persona y de la función que están haciendo. En el caso de ventas, yo te puedo comentar, tenemos, los KPIs son muy claros, es el volumen de ventas, el margen, la cantidad de proyectos o el pipeline
de todas las negociaciones que se están haciendo en ese momento, que te dan un indicador digamos, de la movilidad del negocio en cierto, digamos, en cierto tiempo, ¿no? En una semana, en un mes, un bimestre. Estos KPIs son totalmente en blanco y negro, son números. O sea, no hay forma de medirlos de una manera como subjetiva, ¿no? Son 100% números. ¿Llegaste o no llegaste a tu meta? ¿Cumpliste o no cumpliste el volumen? ¿Llegaste o no llegaste al margen? Aquí viene un tema un poquito peligroso, porque desde la perspectiva de medición, los números hablan solos, pero no te cuentan la historia, solamente te dicen el resultado, pero no te dicen qué fue lo que sucedió. Si hubo un problema político, un tema económico, hubo votaciones, se atravesaron vacaciones, Semana Santa, en fin. Todo eso no lo explica el número, solamente es un resultado. Entonces, tú como jefe o como dueño de esa organización, tienes que cambiar tu switch para entender esos KPIs de la manera en la que se desarrolla el KPI. No tanto lo que te está diciendo, sino lo que quiere explicar el KPI, ¿no? La forma de medir a estas personas tiene que ser entendida desde qué situaciones están pasando ellos, que tú no estás viendo hoy, porque ellos están trabajando en home office, ¿no? Y aquí es la segunda parte del compromiso del KPI, la contraparte del trabajador. El trabajador, ya hablamos que él tiene que tener autodisciplina, tiene que ser autodirigido, tiene que ser enfocado y tener una visión clara de sus objetivos. Ahora viene la parte del jefe, el espejo de ese compromiso. La parte del jefe es brindar un apoyo constante, una gestión interna para facilitar las cosas, porque esta persona está desde fuera trabajando e intentando hacer que la organización camine. Que esto ya de por sí es un reto cuando estás dentro de la compañía, ahora hacerlo desde afuera es otro reto diferente, ¿no? Y sobre todo participar con el empleado en su ambiente. Esto es bien importante para el empleado, para la empresa, porque de esa manera puedes comprender de mejor manera qué significa el home office y cuáles son los alcances a nivel personal para el empleado y también para la empresa. Los alcances, digamos, ya no personales, pero sí de beneficio y también de estructura de la compañía. Entonces, cuando un jefe va con su empleado que está en home office, lo visita en campo, trabaja con él, desarrolla propuestas, visita clientes y se envuelve en el entorno, comprendes entonces, hasta en ese momento, lo que representa y significa el trabajo de home office, que como lo mencionabas hace un momento, a veces o muy seguido suele ser todavía de más compromiso que una persona que entró a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde y se acabó, ¿no? Yo ya no sé nada de oficina hasta el día de mañana. Esta persona se lleva el negocio a su casa prácticamente. Sí, y hablando de esta parte del compromiso de ambos que tiene que existir, tanto de empleado como empleador, platícanos un reto que tú hayas tenido al momento de tratar de implementar esta metodología en algún centro de trabajo. Bueno, definitivamente primero es luchar contra las opiniones individuales del tema del home office, ¿no? Las compañías siempre tienen personas a favor. Hoy en día ya hay mucha más gente a favor que en contra del tema del home office. Yo no diría en contra, más bien diría con dudas muy fuertes acerca del tema del home office. Hoy en día México está cambiando por una cultura mucho más abierta. Yo creo que mucho lo debemos a la generación millennial que nos está enseñando definitivamente a desarrollar todo desde medios y recursos electrónicos más eficientes, las redes sociales, el networking, LinkedIn, en fin, todo lo que tienes alrededor de esta nube de electrónica definitivamente te lleva a ser más eficiente. Usados correctamente puedes llevar un tracking bastante correcto y yo creo que estas son las cosas que las empresas son los primeros puntos, ¿no?, que ponen en la mesa cuando les propones un tema de home office para una parte de la estructura. ¿Cómo los voy a controlar? ¿Cómo los voy a medir? ¿Cómo sé que están trabajando? ¿Cómo sé que no están holgazaneando, ¿no? Que siempre son esas preguntas básicas, ¿no? La administración a veces los plantea como, ¿cómo voy a saber cuál es el performance de esa persona? Cuando en realidad lo que quieren preguntarte es, ¿cómo sé que no está dormido, ¿no? Haciéndose ahí pato. Entonces, todas estas cosas se empiezan a disipar cuando vemos el tema del home office desde una parte de disciplina y de estructura.
Hoy en día ya existen, ya no es nada más digamos, una buena idea, ya es una estructura completa. Existen organizaciones y empresas de software que te ayudan a desarrollar sistemas para tener un seguimiento correcto de tus empleados en home office. Desde los reportes diarios de actividades, en el caso de ventas, visitas a los clientes, cotizaciones, información de tu cliente, cartera vencida, cuentas por cobrar, en fin, que realmente bien llevada y administrada es una base de datos impresionante. Y la gente, al estar más tiempo en calle, más tiempo en contacto con sus clientes internos o externos, pues pueden alimentar de mejor manera esta base de datos y crean una nube de información o de mucha más calidad que trabajando desde un centro para todos, ¿no? Trabajando desde la oficina para todos. Entonces, yo creo que de los principales retos es entender primero el tema del home office. El segundo, pues es definitivamente tener las herramientas adecuadas para disipar estas dudas. ¿Cómo les voy a medir? ¿Cómo sé que están haciendo su trabajo? En fin. Y para eso te menciono, hay muchas maneras, desde programas y sistemas para tus teléfonos, computadoras, en fin, que te pueden ir ayudando. Creo que esas serían las principales dudas de las empresas, ¿no? Y aquí me surge otra duda. El ser humano sabemos que naturalmente, y se ha dicho que es gregario por naturaleza, no tiene que estar en sociedad y en un grupo. ¿Y no crees que el home office de repente empieza a separarnos a nosotros? ¿O cómo le haces para que exista un verdadero trabajo en equipo, aunque trabajemos en diferentes lugares? Bueno, esto lo mencionábamos anteriormente como el tema de automotivado, ¿no? Y por eso lo mencioné también, el home office no es para todos. Definitivamente hay personas que tienen el chip de trabajar por sí solos, son totalmente autónomos en todo sentido, ¿no? No se les complica nada, son personas que buscan soluciones. Normalmente el home office tiene un perfil de empleado. Es personas con mucho empuje, son personas autónomas, son personas que buscan solucionar las cosas en lugar de que se las solucionen, que eso ya de entrada es un reto, ¿no? Porque en tu oficina tú tienes un departamento de IT, tienes un departamento de ingeniería, tienes un departamento de recursos humanos, tienes la gente de enfermería, en fin. Entonces, es un ambiente creado para que tú permanezcas en la oficina, que nada te falte. Hay agua, hay baños, hay comedor, hay copiadora, hay todo para que te quedes ahí. En el home office, la idea es que tú estés más tiempo afuera. O sea, yo lo que quiero de esa gente es que esté más tiempo afuera, ¿no? Que sea más productivo, dejándolo sin las ataduras del tema de la oficina. Entonces, lo que mencionas tú, cómo comenzamos a separar a las personas sin aislarlos, sin que se vuelvan, a lo mejor que se vayan a desmotivar porque ya no pertenecen a la oficina, ya son home office, ¿no? Entonces los vamos a ver feo. Definitivamente no toda la gente es viable para home office, aún y cuando su labor pueda ser hecha así. Tal vez el perfil de la persona no sea apto para ese tipo de esquema, ¿no? Entonces, es por eso que mencionaba yo hace un momento, este ya viene siendo un trabajo de recursos humanos para identificar a las personas y los perfiles de las personas que son más viables para este tipo de esquemas, ¿no? Pero en puntos así muy claros, tienen que ser personas con una mentalidad y un espíritu autónomo, y muy conscientes de que es una disciplina. Ellos entran a trabajar a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Y tu espacio de trabajo, que sea cual sea, que ahorita te voy a platicar un poquito más de ese tema, es tu espacio de trabajo. Tú tienes que tomar, si es la sala de tu casa, o si es el comedor, o si es una oficina en específico, en un cuartito ahí al lado de tu sala, ese es tu espacio de trabajo. Y tú tienes que poner reglas, tienes que ser muy específico hacia ti mismo en mis reglas dentro de mi oficina. Este es mi trabajo, es mi espacio y es sagrado, ¿no? Cuando empezamos a malinterpretar estos espacios es cuando vienen los conflictos internos y tú también te das cuenta si es o no es para ti el home office, ¿no? Ok. Ahorita antes de entrar también al aire platicábamos sobre ¿qué le dirías a los emprendedores o las nuevas empresas que van empezando para que se animen en realidad
a intentar esto del home office? Sabemos que a lo mejor algunas compañías que ya llevan mucho tiempo trabajando es más difícil que hagan el clic con esta metodología, pero a los que van empezando, ¿qué les dirías para que se motivaran a iniciar así? Bueno, definitivamente no tengan miedo. O sea, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Siempre el miedo a qué va a pasar, qué va a suceder, cómo van a responder mis empleados ante esto, en fin. Definitivamente todas las experiencias y todos los procesos de aprendizaje nos han llevado a entender que nunca podemos garantizar un talento, ¿no? Los departamentos de recursos humanos han creado sistemas complejos, entrevista tras entrevista, pruebas psicométricas, psicológicas, análisis de personalidad, referencias, y al final del día puede ser que no tengas a la persona que creíste tener, o puede ser que no haya pasado con las mejores calificaciones, pero a la hora del desempeño resulta ser un maestro, ¿no? Resulta ser una persona capaz totalmente de elevar la tabla de estándares de la compañía muy por encima. Entonces, al final del día, el talento humano siempre es una forma subjetiva de medir. Hacemos todo lo posible por tener el mejor talento, pero siempre al verlo en acción es la mejor manera de experimentar si realmente hicimos una buena selección o no. El mismo tema con el home office. Todo el análisis que hacemos alrededor no sirve de nada si no lo emprendes, si no lo buscas. Y para eso tenemos que quitarnos un poquito los paradigmas para entender mejor por qué el home office, ¿no? ¿Dónde me conviene aplicar el home office? Y estos paradigmas de la empresa, de la vieja cultura, sobre todo mexicana, ¿no? De yo tengo que ver a mis empleados para que ellos trabajen, cuando la realidad es que no, ¿no? O sea, hay gente que puede pasar 8 o 10 horas en una oficina haciendo absolutamente nada, ¿no? Y eso no es productivo para nadie. No es productivo para el empleado, no es productivo para la empresa, no es productivo para el empleador. Es un espacio vacío, literalmente, porque no estamos haciendo nada. Entonces, yo creo que las primeras cosas es quitarnos este chip de cultura laboral, de yo quiero tener una persona sentada aquí 8 o 10 horas. No me importa qué esté haciendo porque no lo sé, no voy a estar atrás de él, pero yo lo quiero ver aquí 8 o 10 horas. Eso de entrada yo creo que es esencial en el tema de entrar a los primeros pasos del home office. Sí. De hecho, en la organización que hemos creado nosotros hace año y medio, he conocido a muchas personas como tú y muchos emprendedores también, y cada vez somos más los que nos animamos a hacer esa parte del home office, no solo por la eficiencia que puede existir al momento de trabajar como lo estamos platicando, los beneficios y todo eso, pero también como emprendedor y que vas iniciando y que muchas veces el futuro del negocio es incierto. Es interesante esta metodología porque para empezar pues no pagas la renta, no pagas el agua y son costos que vas reduciendo que te van a servir para solventar la operación a lo mejor que tienes que estar realizando para dar el servicio al cliente o para dar el servicio X que demos cada uno de nosotros, ¿no? Sí, es correcto. La eficiencia no solamente es en la productividad del empleado, sino también en la rentabilidad del negocio. Y la rentabilidad del negocio es dinero para tu mismo negocio, ¿no? Esta rentabilidad es reinversión, es la compra de nuevo mobiliario, es la contratación de una persona nueva, es la renta de un nuevo espacio para almacén. Puedes aplicar esta rentabilidad como tú lo quieras, ¿no? Básicamente es más dinero para tu compañía. Y como lo mencionaba hace un momento, bien aplicado es un esquema que te puede ahorrar. Hoy en día hay cálculos de las compañías que lo están llevando a cabo. Hay empresas muy grandes en México como 3M, Unilever y otras empresas que se dedican un poquito más al tema del retail, que aplican este esquema y los ahorros de estas empresas año tras año rondan entre el 19 al 23% en sus costos totales de operación por todos los gastos ahorrados a través del tema del home office, sin mencionar que la aceptación del empleado hacia los nuevos retos, hacia cambios en la compañía, que todas las empresas los tienen continuamente, es mucho mejor. El empleado toma mejor los cambios, desarrolla una actitud diferente ante los retos de la compañía, ante los retos mundiales de economía, dinero, política, en fin. Creamos un ambiente diferente también de más colaboración a través de una mentalidad abierta
a preocuparnos por el empleado desde la parte personal. Su tiempo, su familia, su economía se traduce en un empleado más contento, un empleado más comprometido y con una visión más clara de permanecer más tiempo en este trabajo. Hoy en día, antes teníamos empleados de 15, 20 años que habían trabajado en una operación de 8 de la mañana a 5 de la tarde, enterrados todo el tiempo allí, ¿no? Y después empezamos a ver esta cultura de cambiar de trabajo 1, 2, 3, 4 veces en un lapso de 5 años, cuando ahora vemos empleados de home office que tienen 10 años trabajando en la compañía y sin intenciones de irse a ningún lado, ¿no? Porque están a gusto, están contentos, su familia está contenta y son empleados más integrales a la operación de la compañía, ¿no? Sí, y ahorita que tocas ese tema, me viene una idea a la mente de que los empleados estuvieran a veces sembrados, como tú dices, ahí enterrados horas en la organización, trae problemas también inclusive hasta sociales, ¿no? Tienen un hijo y de que lo tienen descuidado porque trabaja el papá, trabaja la mamá, de veces hasta en horas que no concuerdan cada uno, lo está cuidando a lo mejor el abuelo, la tía, que no tienen a lo mejor ya la energía suficiente para cuidar al niño. Y tal vez nos estamos yendo muy allá, ¿no? Pero inclusive puede solucionar muchos problemas de hijos olvidados o familias disfuncionales o muchas cosas, ¿no? Sí, definitivamente hay un grupo de situaciones sociales alrededor de los beneficios y también de los perjuicios del tema de la cultura laboral actual en México, ¿no? Anteriormente las empresas se enfocaban mucho a transmitir este sentido de propiedad de las compañías hacia los empleados, haciéndolos sentir casi parte del mobiliario de las empresas, ¿no? Como el empleado número 100, el empleado número 300, ¿no? Y portaban su playera con mucho orgullo y era una faramalla y ronda de fiesta alrededor de estas cosas. Pero era la parte de la compañía queriéndolos hacer propiedad de la empresa para tenerlos más tiempo de ella, ¿no? Hoy en día yo creo que el desapego de la persona, no de la función, sino de la persona, y sentirte protegido por la compañía a pesar de que no estás allí físicamente, ocasiona un beneficio más alto en todo tipo, personal, económico, familiar, social, político, inclusive hasta espiritual para la persona. Lo que decías tú acerca de la familia, hay cientos de miles de ejemplos de personas en posiciones de alto desempeño como directores de mantenimiento, gerentes de manufactura, gerentes de calidad, que el nivel de estrés, de trabajo, de sometimiento a jornadas de trabajo prolongadas, no ver a la familia por días, llegan al trabajo de noche y salen de noche, en fin, todas esas cuestiones que sobre todo en México y en Saltillo, más que en otros lados, o en la región noreste, debo decir, son el día a día de mucha gente que trabaja sobre todo en industria automotriz o de industria manufactura, ¿no? Es gente que no ve el día por semanas, ¿no? Trabajan fines de semana, están todo el tiempo metidos en la industria. Todo esto sería cegarnos, sería cerrar los ojos ante un problema que te va a ocasionar un tema social, un tema de familia, un tema de cultura. Y comienzan los problemas con el desapego a los hijos, el desapego a la esposa, en fin. Entonces, ese creo que es un tema todavía más profundo, pero definitivamente en la parte del home office, todos estos temas se vuelven una oportunidad de mejora y sobre todo que el empleado valora de una manera excepcional, ¿no? Excelente. Y fíjate que retomando un punto de hace ratito, que me quedó la duda en el aire, ¿cómo le hago yo para los que a lo mejor están emprendiendo y tienen esta parte de implementar el home office en su negocio, para liderear, o sea, para que me vea como un líder la persona que está haciendo home office? Por decir, yo en mi organización veo a las personas una vez al mes para dar seguimiento en face to face. ¿Cómo le haces para que se cree un liderazgo y que te vean como el líder a seguir? Claro. Bueno, primeramente, y es creo que básico en cualquier organización y a cualquier tipo de esquema, es primero que tú conozcas
cómo funciona el esquema, en el sentido de cómo debo de mantener un contacto directo y frecuente con todo mi equipo de trabajo, ¿no? Hace un momento mencionábamos acerca de tener las herramientas adecuadas a tu alrededor. El teléfono, la laptop, los sistemas de seguimiento, todo esto tiene que ser herramientas de uso diario y continuo. Constantemente tienes que estarte comunicando con tus equipos de trabajo, tienes que ser empático. Yo siempre he tenido esta cultura acerca de escuchar más, ¿no? Hacer más preguntas para escuchar más. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba hace un momento, los números de los resultados te cuentan la última parte del esfuerzo, o la última parte del mes o de la semana, pero no te cuentan la historia atrás. Entonces, siempre que hay resultados buenos o malos, es importante entender por qué salieron, de dónde vienen. Más en el tema del home office, porque tú no participaste en ellos diariamente, como cuando tienes un empleado sentado enfrente de ti. Entonces, el contacto constante a través de llamadas de teléfono, estar hablando con tu equipo de trabajo para entender los avances, cómo está funcionando, qué necesitan. Eso es algo muy importante dentro de tu gestión como líder, es qué necesitas, qué te está haciendo falta hoy en día para llegar a este punto, para llegar a este resultado. El entendimiento mutuo, tanto de tú como jefe, como tu empleado para las necesidades de tu empresa, es clave. Y aquí recae el punto de no todo mundo es viable para el home office, ni tampoco todos los líderes saben liderar equipos de home office, ¿no? Entonces, respondiendo básicamente a la pregunta es, bueno, definitivamente es tener las herramientas adecuadas, tanto de estructura de la empresa como de trato y de desarrollo de las posiciones de la gente, ¿no? Y muy importante, sobre todo muy importante, tener pasión por el liderazgo. O sea, sentirte y desarrollarte como un líder, aun y cuando la gente esté a 500 kilómetros de ti o esté sentado enfrente de una silla. Y creo que esto no es nada más para el home office, sino también en general como líder de una estructura, cualquiera que ésta sea, ¿no? Ok, excelente. Y sabemos que existe, mencionabas ahorita, el teléfono, el WhatsApp y todo eso para estar en contacto con los miembros del equipo de trabajo o el miembro que forma parte del home office. ¿Conoces tú alguna otra herramienta que pueda servir para implementar? A lo mejor no desarrollar todavía un CRM o comprar un sistema súper caro desarrollado por alguna empresa, pero alguna herramienta que sea de fácil acceso que te permita empezar a implementar el home office. Bueno, hoy en día hay una infinidad de sistemas y de herramientas para poder generar esta comunicación y contacto a nivel, digamos, comunicación, ¿no? Más que de control, es de comunicación. Definitivamente todas las herramientas que mencionaste hace un momento, mensajeros como WhatsApp, LinkedIn, Messenger o cualquier otro mensajero de ese tipo, te sirve mucho, te sirve infinidad. Hoy en día nuestra cultura en México está cambiando mucho hacia el tema de comunicaciones. El Internet ha abierto las puertas enormemente. La calidad de comunicación hoy en día a través de Internet ha mejorado bastante. Entonces, hoy podemos hacer conferencias virtuales con personas a 10 horas de diferencia en tema de países sin ningún problema, y lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa con un celular enfrente de nosotros. Entonces, más que la herramienta, yo sería de ser proactivo acerca del uso de cualquier otro recurso, no solamente el teléfono, sino también de otros recursos como el tema de la computadora, módems, internet, networking o plataformas que ya te ofrecen esa opción para hacerlo hoy en día, ¿no? Ya casi para terminar en esta parte de la plática muy interesante que tenemos sobre el home office, ya hablamos un poco sobre el pequeño emprendedor que está iniciando y que se anime a hacerlo. Pero ¿qué le dirías al empresario o al de recursos humanos que trabaja en una gran compañía o qué le recomendarías que empezara a hacer para ver si es viable o no? El primer pasito que digas, estuvimos hablando sobre el primer paso, pero te dirían, no, a lo mejor es muy complicado ahorita. Bueno, ¿cuál sería el pasito chiquito para empezar a convencer a los que están más arriba? Al resto de la organización. Así es. Bueno, yo dentro de los años previos
a involucrarme 100% al tema del home office, yo te puedo hablar desde mi experiencia personal, que una de las cosas que llevó a muchas compañías a tomar, a considerar, ni siquiera a tomar la decisión, pero a considerar el tema del home office, era mucho el tema del ambiente laboral. ¿A qué me refiero con esto? Por situaciones diversas, por diferentes características, tanto de las posiciones como del talento que ya tenían las compañías, había necesidades desde la señora o la chava que tenía sus hijos en guardería y tenía que entrar y salir a ciertas horas complicadas, o la persona que tenía una necesidad específica por un tema de salud, o alguien que vivía demasiado lejos, en fin. Se iba creando un ambiente laboral complicado que eventualmente recaía en un tema de productividad, ¿no? O perder talento que en otras condiciones hubiéramos podido retener y potenciar todavía a mejores niveles. Entonces, mi primer consejo es que revisarían cómo está hoy en día el ambiente laboral en mi compañía, ¿no? ¿Cómo nos ve el empleado como empresa? ¿Somos la empresa donde él quiere permanecer los próximos 10 años? ¿Somos la compañía donde él quisiera escalar unos 2 niveles más? Donde el talento puede ser desarrollado no solamente de manera local, sino también darle un exposure internacional. Yo creo que esa sería la primera pregunta y de ahí partir para revisar si dentro de mi estructura alguna de estos departamentos pudiera ser viable para mejorar ese ambiente, para contribuir a una óptica diferente de negocio en el tema operativo, ¿no? Okay. Excelente. Entonces, pues muchas gracias por esta parte del home office. Ahorita a lo mejor al final retomamos para cerrar, pero en esta ocasión me gustaría hacerte 3 preguntas que le haríamos a la mayoría de los invitados, a todos los invitados, para conocerlos un poquito más. Uh-huh. ¿Qué música utilizas para trabajar? Bueno, yo escucho casi de toda la música. Me gusta mucho el country en inglés, es mi música favorita, y el pop en español. ¿Cuál es tu grupo favorito de pop en español? Híjole, me gusta mucho, bueno, ya no soy tan millennial, ¿no? Pero me gustan mucho los grupos más recientes, ¿no? Últimamente sigo más probablemente, no sé, Maluma, cosas así, que son los trending de las listas de Billboard, ¿no? Normalmente siempre trato de elegir una lista de Billboard, pero la tendencia siempre es casi siempre Maluma y artistas de ese tipo, ¿no? Ok, esta pregunta a lo mejor es complicada y puede hacerle ruido a alguien, pero ¿qué libro jamás recomendarías? Híjole, ¿qué libro jamás recomendaría? Que tú hayas leído y dijiste, ¿sabes qué? Está bien fumado, o lo que dice o a lo mejor que tú digas, esto ya no aplica en nuestros días, o algo así. Fíjate que hace un buen tiempo leí un libro que se llamaba Los primeros 90 días, que trata es como un libro de recomendaciones acerca de un líder que recién entra a una organización y son como las reglas básicas de los primeros 90 días, ¿no? Uh-huh. Y básicamente el libro se resume en que no hagas nada, no toques nada en los primeros 90 días. Y esto es raro, yo lo sé, es rarísimo, ¿no? Y esto es porque, según el libro, dice que cualquier líder de cierto nivel en adelante, es imposible que tome acciones contundentes sin haber conocido la compañía en 3 etapas, que es 3 etapas de un mes cada una, que te forman los 90 días. Entonces, este libro lo que menciona es que antes de estos 90 días no debes de tomar ninguna decisión como muy profunda de las organizaciones, ¿no? No digo que no lo lean, pero sí no lo recomiendo tanto porque hoy en día nuestro mundo es un mundo mucho más dinámico. Este libro definitivamente fue basado en una cultura ya de hace un par de décadas, y hoy en día nuestro mundo, sobre todo el laboral, es un mundo mucho más dinámico, es un mundo que te exige que te involucres en el minuto 1 de cualquier organización. Es un mundo también mucho más complejo desde la parte de expectativas, ¿no? Antes teníamos especialistas
el ingeniero en desarrollo de marcadores negros. Y este era el ingeniero reconocido a nivel mundial por desarrollar marcadores de color negro. Ahora necesitamos a un ingeniero que maneje toda la gama de colores, no nada más el negro. Ahora necesitamos los 36 colores que vienen en la gama completa, ¿no? Y aparte que maneje pintura líquida y crayolas y lapiceros y plumas. Entonces, hoy en día la expectativa de conocimiento, de desarrollo, de compromiso es mucho más amplia. Y yo creo que, bueno, al final del día el libro no está basado en un mundo actual. Muchos líderes lo siguen leyendo, pero sobre todo son líderes de más de 40 años que se quedaron todavía digamos, en la cultura anterior. Entonces, esos 90 días, yo creo que hoy sería imposible realmente aplicarlo, ¿no? 90 días sin tomar una decisión contundente dentro de una empresa como líder sería prácticamente el suicidio laboral, ¿no? Sí, de hecho platicabas ahorita de los especialistas, o del marcador color negro que estabas diciendo, y escuchaba un podcast en días pasados donde decían ellos que ya no se buscan esos especialistas en las organizaciones, sino alguien que te domine varias áreas. Y decían ellos de que pues tú puedes dominar un área en un año, año y medio más o menos, y el 80% de la operación. Y para serte especialista te toma otros 3 años. Y recomendaban de que, ¿sabes qué? Años más, años menos, no, tiempo más. Pero recomendaban de que, pues, ¿sabes que ya dominas en un año y medio cierta actividad? Pues a lo mejor pásate a la que sigue, ¿no? Para que en lugar de dominar una, domines 2, o 2 o 3, y ya seas más competitivo. Claro, definitivamente las organizaciones hoy en día ya no buscan especialistas, buscan líderes de áreas. Y los líderes no necesariamente son los sabelotodo de las cosas, pero sí es la gente que se rodea de gente que también quiere desarrollarse de la misma manera y que delegan estas actividades. Hoy en día las organizaciones no solamente buscan líderes operativos, también buscan líderes de gente. No solo basta con que conozcas la operación y la realices, sino aparte que incentives y mejores a la gente que la hace alrededor tuya para crear la siguiente generación de líderes, ¿no? Excelente. Oye, y la siguiente pregunta es más encaminado a recursos humanos. ¿Tú crees que a lo mejor no lo tocamos tan a detalle, pero sí lo de la parte de la retención de talento? ¿Tú crees que la rotación es un síntoma o es la enfermedad? Definitivamente yo creo que es un síntoma. Cuando analizas un poquito acerca de los motivos de una persona para irse, normalmente suelen ser 2 cosas, ¿no? El económico o el tema social, el tema personal, ¿no? No me siento a gusto, no estoy cómodo, no me siento valorado. Son normalmente las situaciones más comunes, ¿no? Hemos escuchado muchas veces esta frase que dice que la persona no renuncia a su trabajo, renuncia a su jefe, ¿no? Pero bueno, el jefe también es un reflejo del trabajo. La exigencia, la demanda de trabajo, el estrés, todo esto pues viene a recaer en los hombros de una persona que también a su vez comunica toda esta información a un equipo de trabajo. Y si bien el líder tiene que ser lo suficientemente capaz e inteligente para no transmitir lo negativo, pues sí tiene que transmitir esa exigencia de alguna manera positiva, con retos al talento para que crezcamos todos como empresa, ¿no? Sin embargo, las cosas más complejas es precisamente el cómo comunico, cómo hago que la persona se sienta bien. En mi opinión, yo creo que es la enfermedad, ¿no? Es el tema clave de entender a la persona. Si no estamos reteniendo a la gente, debe de ser algo aquí, localmente, ¿no? No puede ser que esta persona esté buscando algo diferente afuera, donde no sabe, donde no conoce, donde no entiende. A veces es un poquito extraño, pero cuando la gente se va de las empresas y les preguntas por qué, bueno, pues es un tema, ya no estaba cómodo, ya no estaba satisfecho. Si es el económico, pues es claro, ¿no? Es en números. Pero cuando no es el económico y no hay una razón clara, creo que es de más preocupación todavía para la empresa, ¿no? Ok. Y ya la última pregunta sería, si fueras yo, ¿qué te preguntarías? Pues, ¿cuál es la siguiente etapa
para las empresas, para la cultura laboral de las empresas, ¿no? A mí me gustaría, la verdad, a mí me gustaría entender cuál es la siguiente generación en temas de cultura laboral en México. Pasamos de la etapa obrera a la etapa de manufactura, de la etapa de manufactura a la etapa de desarrollo como país, y de la etapa de desarrollo a la etapa de creación de ideas. Ya hoy en día hablamos de un México que genera sus propias ideas, que expone sus ideas a nivel mundial y que es pionera en ciertas cosas. Yo estoy muy interesado en saber cómo la cultura del desarrollo del talento, cómo las empresas van a lidiar con la siguiente generación. Cuando antes contratábamos operarios por mano de obra, literalmente, lo que queríamos eran manos, no nos importaba el talento, sus capacidades, sus sueños, su familia. Ahora nos estamos interesando cada vez más en cómo yo puedo desarrollar a un talento en específico y cómo ese talento me puede potencializar mi organización. Para mí sería muy interesante saber cuál es la siguiente etapa, y yo creo que hoy en día pues lo estamos buscando todos. Excelente, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Drinks and Share. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad de estar hablando sobre algún otro tema que esté también pues muy interesante como este que estamos viendo el día de hoy. A lo mejor ahondar un poco en esa parte que platicabas de la cultura o ahí vamos platicando. Definitivo, a ver, sí, definitivo. ¿Qué otra cosa hacemos, ¿no? Para que se haga más interesante esto del Drinks? ¿Algo que te gustaría agregar? Bueno, pues agradecerte a ti primero, Gustavo, gracias por la invitación. Excelente iniciativa, me parece algo formidable. Excelente el uso de las herramientas y sobre todo de las plataformas que te están ofreciendo para poder compartir todo esto con una red interminable de gente y pues desearte todo el éxito del mundo. Muchas gracias. De hecho, nosotros, como las dos personas anteriores que tuvimos en las entrevistas, nos conocimos por, ¿cómo se pronuncia? LinkedIn. Tengo problemas con pronunciarlo. Yo lo tropicalizo como la mayoría de la raza, que es LinkedIn. Por ahí nos conocimos nosotros, subí una información de que, bueno, un post de que andaba buscando temas o alguien a quien pudiera entrevistar y tú me comentaste esa parte del home office y encantadísimo platicar contigo de esto. Gracias, te agradezco haber tomado la opinión en cuenta y la invitación y me parece formidable sobre todo el networking que estás creando. Creo que necesitamos más de esto, especialmente en la zona noreste de México. Somos una fuerza muy poderosa de creación y de desarrollo de ideas en México y pues bueno, yo creo que tu trabajo y esta parte de Drinks and Share es fenomenal, me agrada mucho, me gusta mucho y yo feliz de participar y de apoyarte. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias totales. Gracias.